Amén. Claro. Queridos hermanos, ah, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a esta enseñanza y quería como principal, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de la verdad. Eso dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16, 2:15, perdón, ¿ya? ¿De dónde vinimos? Venimos y hacia dónde vamos. Esas son una de las cosas, de los objetivos propuestos de esta clase, de esta enseñanza. Quisiera que un poquito únicamente una persona de los que estamos aquí para romper el hielo, levante la mano y diga, si quiere decirnos, levante la mano los que sepan. Todos los libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Zacarías, hasta Malaquías, ¿ya? Levanten la mano quienes se saben el orden de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías. Levanten la mano, por favor. Yo, Levanten la mano, por favor. Levanten la mano ahí. Pongan una ahí en las. Jaime se la sabe muy bien. ¿Quién más se la sabe? Ricardo Quiñones, muy bien. ¿Quién más se sabe? ¿Quién más se la sabe? A ver. Solamente de pronto una persona la va a dar, pero quisiera, ¿quién más se la sabe? ¿Quién sabe? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segundo Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, de Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, de Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Ezequiel, Daniel, ¿no es cierto? Y ya, y las demás, ¿no es cierto? Miren, tal vez somos pocos o son pocos o hay pocos los que sabemos, ¿ok? Entonces quisiera dejarles, como siempre cuando estudiamos la Biblia, había un reto. Primer reto, sabernos el orden de los libros de la Biblia, primero Antiguo Testamento. Ojalá todos estamos aquí supiéramos, ¿ya? Listo, entonces arrancamos con la clase, ¿ok? Vamos a compartir, ver, compartir. ¿Listo? Me dan un ok si están, si la puedan ver, ¿sí? ¿Sí, sí la pueden ver, hermanos? ¿Me dicen si la pueden ver? sí, ve a mí. Ya, gracias. ¿Listo? A ver, ok. Historia de la fe cristiana, fundamentos de nuestra fe, como les había comentado. La escritura, como punto de partida, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Ok? Que traza, dice una versión. En otras versiones dice que utiliza. En otras partes dice que fundamenta, que sabe utilizarla bien. ¿Ok? A veces podemos decir, y tenemos a veces un criterio poco profundo, de decir, bueno, no se trata de estar leyendo tanto la Biblia. Con que sepamos amar a Dios y actuemos, sí. Pero yo les digo una cosa, a veces podemos decir, bueno, yo leo mi tiempo con Dios, listo, y oro y se acabó, y hasta ahí nomás llego. Pero ¿qué es mejor? Pasarse 1 o 2 horas, no digo todos los días, o si lo haces mejor, leyendo y profundizando en la palabra de Dios, o viendo una serie, o viendo Facebook, o chateando, ¿no es cierto? Entonces, es importante que busquemos aquí diligentemente cómo trabajar, cómo presentarnos ante Dios, que cuando estemos ante Dios le digamos, Señor, ¿sabes qué? Fue increíble conocer tu palabra, fue increíble conocer tus nombres, ¿cómo te llamas tú? Adonai, Elohim, fue increíble conocer la historia de David, la historia de Moisés, fue especial, qué increíble. Y cuando camines día a día puedas ayudar a más personas. ¿Sí? Pues ese es el objetivo de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Ok? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra fe? Y hermanos, estas clases, más que enseñanza de talleres, van a ser un recorrido que podamos hacer, sumergirnos en las palabras de Dios para ir viendo fundamentos, cosas básicas de nuestra fe. Amén. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Cuáles son los fundamentos? Dice aquí, estas escrituras son unas escrituras que nos ayudan a fortalecer lo que vamos a hablar hoy día.
Primera escritura, Primera de Corintios 11:23. ¿Ok? Lo bueno es que están aquí, no tenemos que ir a la Biblia, están aquí para leerlas, ¿ok? ¿Ok? Porque yo recibí del Señor, dijo Pablo, la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió. Tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí, dijo Jesús. Uno de los fundamentos de nuestra fe, la Santa Cena, ¿verdad? Otro fundamento, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Con todo mi corazón te busco, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Salmo 119, 10 y 11. Versión Reina Valera, son todas las escrituras, ¿ok? Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa y andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Deuteronomio 6, del 4 al 9. ¿Ok? Mira, el primer mandamiento. Shema Israel Adonai Eloheinu, dicen los judíos. Escucha, Señor Dios, tu Dios, el Señor nuestro Dios uno es. ¿Ok? Siguiente escritura. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, versículo 16 al 18. ¿Ok? Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Muchas veces los católicos dicen que en base a esta escritura, dicen que Pedro fue el primer papa. No, la base de aquí es que Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo. Eso dijo Pedro, tú eres el Cristo. ¿Ok? Son fundamentos de nuestra fe. Y tomando esto como las primeras bases de nuestra fe, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, partamos y vamos a ver, ¿no es cierto? Mira, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Deuteronomio 6:4. Los judíos a sus hijos le enseñan esto antes de que digan papá, mamá. Ellos dicen Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lo primerito porque Dios es primero, más importante que todo. ¿Ok? Y empezamos desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? Quisiera preguntar, hermanos, ¿quiénes de ustedes han, han- se han leído todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías? Levanten la mano. Así se haya leído, aunque sea una sola vez. Rubén Vélez, ¿ok? ¿Quién más por aquí se ha leído? Ya, Felipe, gracias. ¿Quién más se ha leído? Ok, muy bien. Ricardo, Sandra, Patricia, muy bien. Entonces, hermanos, necesitamos, imagínate, conocer el Antiguo Aquí, Testamento. Y en una aquí dice, ocasión, aquí dice tristemente, hablé con un oraciones. hermano, en una ocasión, Ahí voy a pones. omitir su nombre, le digo, oye, también Silvia, muy bien. Oye, ¿sabes qué? Es increíble Apocalipsis. ¿Y dónde está Apocalipsis? Le digo, ¿sabes dónde está Apocalipsis? No. Le digo, mira, es importantísimo, básico, que conozcamos los fundamentos de nuestra fe. ¿Ok? Importantísimo. Y vamos a ver quién fundó el universo. Obviamente, basados en la Biblia. Empezamos el Antiguo Testamento. Punto uno, fundación del universo. Si por obvio tenemos una pregunta, levantamos la mano y le pediría a Felipe que me diga, hagamos una pausa y vamos a responder. Procuramos ahorita ir dando, avanzamos, tienes una pregunta, hacemos una pausa y vamos respondiendo, ¿ok? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía,
y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Génesis 1:1. ¿Ok? Mira, Dios, el creador del cielo y la tierra, cielos y tierra, todo lo que existe. Apocalipsis 21 menciona otra creación de Dios. Vi un cielo nuevo, Apocalipsis 21, 1, 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. ¿Sí? Miremos esto, una nueva tierra y un nuevo cielo. Mira, las dos creaciones fueron hechas por Dios. Y a veces podemos nosotros pensar, oye, ¿pero será que va a terminar todo esto? Todo lo que vemos, montañas, del sol, todo eso fue creado poderosamente por la mano de nuestro Dios. Pero todo esto también un día va a terminar, dice la Biblia. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? El objetivo de Dios ha sido convivir con su creación. Ha sido crear todo esto para nosotros. En otra parte también dice, he aquí la nueva Jerusalén, donde Dios habita con su pueblo. ¿Sí? Entonces Dios es todopoderoso. Dios, Adonai Elohim, es el creador. Dios es todopoderoso, es vivo. Dice que su espíritu se movía. Y Dios dijo, eso muestra, moverse significa que hay vida. Hablar significa que hay vida, pero al hablar y crear significa que hay vida y poder. Entonces Dios dijo y existió. Y hay una cosa importante, Dios no está sujeto a las leyes del tiempo y del espacio. Si un ateo te viene y te dice, oye, ¿y tu Dios cuándo existió? ¿Cuándo nació? Dices, es que Dios creó lo que existe, Él no está sujeto a lo que es a las leyes de qué? Del tiempo, ¿sí? Tiempo y espacio. Por ejemplo, tú vas a empezar, digamos que tú eres un científico y empiezas digamos, a escribir un libro y después de imprimirlo. Pero el libro existe después que tú lo escribiste, lo creaste y lo mandaste a imprimir. Entonces tú no te sometes a cualquier ley que esté en este libro. Igual Dios creó, Dios dijo, exista esto y existió. Por ende, Él está por encima del tiempo y del espacio. Si algún ateo te dice, oye, ¿tu Dios cuándo nació? Pues dile, Él no se somete a nuestras leyes, porque Él está sobre todo eso. Él es eterno. ¿Ok? Y Jesús dijo, de cierto les digo, que antes que Abraham existiera, yo soy. Juan 8:58, ¿verdad? Entonces, la palabra yo soy, que Dios le dijo a Moisés en el monte Horeb, representa algo constante, continuo. En otras partes se dice, el que era, el que es y el que ha de ser. Porque Él no tiene inicio ni fin. Él es eterno, ha existido por siempre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Avanzamos. Si es que hay alguna pregunta ahí, hacemos una pausa. Entonces, Dios es quien creó. Dios es el principio de todo. ¿Ok? Ahora vamos a ver el papel del hombre en la creación. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Ok? Y vamos con la Biblia. Todo lo que podamos decir aquí al máximo, hermanos, va a estar Biblia, Biblia, Biblia. Como decía un predicador, Biblia, papel y lápiz y una actitud para aprender. ¿Ok? Génesis 1:26-29 dice la Biblia. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los animales que se desplazan sobre la tierra. Dijo Dios además, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla. Ellos les servirán de alimento. ¿Ok? Miren, Dios le establece al hombre
como coadministrador, es, digamos, un gerente, se podría decir en palabras un poco administrativas. Aquí está la tierra. Es más, la parte cúspide de la creación de Dios fue, ¿qué? El hombre. Y Dios dijo, he creado todo esto para que cuando llegues ya lo encuentres listo. Qué hermoso, ¿no? Qué increíble. Dios creó eso y desarrolló todo eso, un jardín perfecto para nosotros. Un regalo enorme, ¿verdad? Entonces, nuestro papel en la creación está siendo encomendados por Dios para administrar. Somos creados a su imagen. Tenemos emociones, sueños, anhelos. En Eclesiastés 3:1 dice que Dios puso en nosotros la idea de la eternidad, ¿ok? La idea de lo eterno. Por eso siempre el hombre, aun cuando se diga ser ateo, perdón, siempre tiene una idea de algo futuro, de algo eterno. El hombre también tiene la idea de crear. Miren, por eso es que el hombre ha pasado los años y ha ido creando la escritura, ha ido creando herramientas, después ha creado máquinas. Y el último de las cosas tremendas que ha creado el hombre es el celular, las computadoras, las telecomunicaciones. Se habla de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tenemos ese parecido a esa naturaleza de Dios. ¿Ok? Entonces, nuestro papel es coadministradores, pero no administradores. Otra de las virtudes que Dios nos dio parecido a Él es que tenemos la libertad de elegir. Tenemos la libertad de elegir entre el bien y el mal. Tenemos la libertad de elegir entre una pareja. Bueno, yo cuando conocí a mi esposa tuve la libertad de elegirla. ¿Ok? Entonces Dios nos da esa libertad de elegir. En esa parte nos parecemos a Dios en su creación. ¿Ok? Otro, vamos a seguir viendo el papel del hombre en la creación. Dice la Biblia en Génesis 2, 15, 21. Tomó pues el Señor a Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decía que lo cultive? Y el Señor mandó al hombre, escuchen esto, hermanos, cuidado, al hombre, todavía no estaba Eva. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Perdón. Versículo 18. Dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El Señor Dios pues formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y las trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a los animales, ese es su nombre. El hombre puso nombre a todo el ganado, las aves del cielo y todos los animales del campo. Pero para Adán no halló ayuda que fuera idónea. Entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y sabemos lo que vino después. Hermanos, amigos, algo importantísimo, importantísimo. Dios nos encarga trabajar en el Edén. A Adán le dice, trabaja ahí, cultiva el Edén. Hay gente que dice que el hombre fue castigado. Ojo, ateos dicen, es que tu Biblia dice que el trabajo fue un castigo del hombre. No, aquí dice, Dios creó al hombre y lo puso en el jardín para que lo cultivara. Entonces, el trabajo estaba antes de la maldición del hombre. Otra cosa importantísima, que le puso el hombre llamando a Adán, le puso el nombre a los animales. Perro, gato, tigre. Imagínate, tal vez si venía Eva, le pudo haber puesto nombres mejores, no más bonitos, ¿no? Pero el hombre dijo, este es perro, este es gato, este es tigre. Aún no estaba Eva. Ojo, aún no estaba Eva. Otra cosa importante, le dijo, aquí tienes todos los árboles del Edén, pero de este no puedes comer. O sea, todo puedes, excepto este. ¿Ok? Dios siempre poniéndonos ahí a elegir, a valorar la obediencia. Hoy en día un mandamiento muy similar, pero un poco opuesto, es lo siguiente. Al hombre casado le dice Dios, de tu esposa y esposo puedes disfrutar, pero del resto, olvídate. ¿Se dan cuenta? Dios nos llama a elegir. Algo medio similar, pero opuesto. Solo con tu esposo podrás tener intimidad o tu esposa, con el resto de mujeres del mundo o hombres del mundo, cero. Mira, aquí también dijo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero de este no puedes comer. ¿No es cierto?
¿Qué ocurre? Dios le da al hombre una orden. Después de poner los nombres de los animales, le entrega algo especial y lo pone de una forma muy, no sé cómo decirlo, pintoresca. Y no se halló ayuda idónea. Y no es que Dios recién dijo, ay, no, pues en verdad Adán está solo. No, porque cuando Dios creó a los animales, seguro creó el perrito con una perrita, la jirafa con la jirafa hembra, ¿verdad? El tigre con la tigresa. Entonces el hombre ya miraba y después dice, y ahora y para mí no hay ayuda idónea. Entonces Dios le crea algo especial, ¿sí? Ustedes, hermanas, mi esposa querida, la creación como algo, el regalo para nosotros, ¿sí? Fuimos creados para ser agricultores, ¿verdad? Trabajar en lo que Dios nos dio. Segundo, nos dio una prohibición también. Después dijo, pon nombres de los animales. Y ahora que has hecho eso solo, ahora no estés solo, tienes tu compañera. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? De pronto, ¿alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta de esta parte, hermanos? Hagamos una pequeña pausita. Y si no, seguimos adelante. ¿Sí? Continuamos, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué ocurre después de esto? Después de que Dios nos crea, nos da lo mejor, nos da una compañera, somos ya uno solo, como dice la Biblia. ¿Qué ocurre? Lo que todos conocemos. Vamos con esta parte, ¿ok? La parte triste de la historia. ¿Ah? Génesis 3 del 1 al 7 dice, entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer, ¿de veras? ¿Les ha dicho Dios no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, seguro ya estaba más confundida, ya empezó a confundirse. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no vas a morir o no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Miren, aquí escucha una palabra clave, ¿no? Codiciable. Dice que el árbol era bueno, o por supuesto, dice la Biblia que todo lo que Dios había creado era bueno. Entonces, por ende, todo lo que estaba ahí, los animales son hermosos. Entonces, pero ya cuando entra aquí la espinita, entra la confusión, dice que vio, tomó pues el fruto y lo comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí es lamentable, miren. El hombre cae en pecado. ¿Sí? Y la Biblia habla algo importante. En Romanos dice que el pecado entró al mundo por medio de Adán, no dice por medio de Eva. ¿Por qué? Porque Adán no tuvo el cuidado de su esposa, no le enseñó claramente el mandato. Y aquí otra cosa, dice que la serpiente empezó a confundir. El engaño de Satanás es que no conozcas bien el mandato, que te confundas, que racionalices. Por ejemplo, hoy en día escuchamos cosas como el amor es, la libertad es amor. Jesús amaba, y entonces un hombre con otro hombre pueden, si se aman, bueno, que se casen. Si una mujer ama a otra mujer, pues que se casen. No, confundes, mezclas los términos y haces caer. Esa es la estratagema del diablo. Dice la Biblia, Satanás es homicida, es el padre de la mentira, el padre de la confusión. ¿Ok? ¿Y qué más puso ahí en el corazón de Eva? El orgullo. Dice aquí, ustedes serán como Dios. Dice la Biblia en Proverbios 16, 18, antes de la caída está el orgullo. Entonces, antes de que caigamos, antes que caiga el hombre, dice, yo seré como Dios. O sea, yo seré todopoderoso.
Y ya no empiezo a ver las frutas del Edén como algo normal, hermoso, sino solo ese fruto lo veo como hermoso. Y ahí empieza a ver esa pasión, te empieza a apasionar por algo que te atrae y después simplemente estás listo para caer. ¿Ok? Por el amor que me tiene el Eterno, me dio la libertad de elegir. Esa también es otra característica del amor de Dios. Y mira, nos podemos pensar, ¿no? A veces decimos, no, es que yo segurito que yo soy mejor que tal persona. Es que seguro que, mira, que si yo estuviera en esas circunstancias, yo no habría hecho eso. Adán y Eva estaban en las mejores condiciones. Ningún ser humano en la historia de la humanidad ha estado como Adán y Eva, solos y con Dios, en comunión plena con Dios y con una creación a toda su disposición. ¿No es cierto? Mira, hay gente que dice que Adán tuvo otra bendición que era no tener suegra. Bueno, ¿verdad? Pero bueno, a pesar de estar en las mejores condiciones, el hombre cayó. Y esto debe hacernos entender, hermanos, algo importante, que nosotros, la única forma de que no caigamos es, como dice Salmo 5, si mal no recuerdo, con el Señor a mi derecha, nada me hará caer. La única forma que no caigamos estando junto a Dios. Porque si Eva escuchó ahí al diablo, a la serpiente, le hubiera dicho, hey, mira, Adán, me están queriendo decir algo. Por eso es que la mujer debe siempre buscar el apoyo de su esposo. Igual el hombre, no estar solos. Acuérdese, no es bueno que el hombre esté solo. Igual no era bueno que la mujer esté sola. ¿Por qué? Porque estando sola, Satanás hizo su trabajo. ¿Ok? Hizo lo que vino a hacer, robar, matar y destruir. ¿Ok? Consecuencias de la caída. Génesis 3, 21, 24. ¿Ok? Luego el Señor hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Y el Señor dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ojo, ha llegado a ser como uno de nosotros en la parte de conocer el bien y el mal, porque el resto que dijo Satanás, la serpiente antigua, sean como Dios, no se refería a ser todopoderoso, eterno, no, conocer el bien y el mal. Sigamos. Ahora, pues que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios arrojó del jardín del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Perdón, expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar del camino del árbol de la vida. Génesis 3, 21, 24. Miren aquí, características importantes, principios profundos que Dios nos enseña. Dios hace un sacrificio para cubrir la desnudez del hombre, porque dice aquí, Dios hizo vestidos de piel. ¿Piel de qué? Seguramente fue una ovejita que tuvo que sacrificar a Dios y le entregó. ¿Ah? Entonces ya hay un principio. Dios hace un sacrificio para cubrir nuestra desnudez. En el futuro, Jesús sería el sacrificio para cubrir nuestra desnudez espiritual, para borrar nuestro pecado. ¿Ok? En Apocalipsis dice, tú piensas que te has enriquecido y que no te hace falta de nada y no te das cuenta que estás ciego, pobre y desnudo. Por lo tanto, te recomiendo que de mí compres ropa para que cubras tu vergonzosa desnudez. El momento que nosotros nos aportamos de Dios, nuestro espíritu cae en desnudez completa. Por eso necesitamos su cobertura, el sacrificio de Jesucristo. Amén. El hombre es expulsado del Edén y también de la presencia de Dios. Ya Dios se aparta al hombre de su presencia salvadora. Y el hombre tiene sus primeros hijos y se pobla la tierra, pero con dolor. Recuerden lo que le dijo a Eva, darás luz, o en otra versión dice, parirás con dolor. Y dice que tu deseo será para tu esposo, es decir, el hombre será quien te lidere. ¿Ok? Ahora hay otra cosa. Aquí, pues, si nos quedamos solamente hasta aquí, se fue el hombre y se acabó. Pero Dios sabía, como Dios es eterno, sabía el principio y el fin de la humanidad, él sabía que el hombre iba a caer.
porque ya Satanás se había revelado en el cielo y bajaría a atacar acá la tierra. ¿Ok? Entonces Dios tenía y tuvo un plan perfecto. Obviamente, Jesucristo, nuestro Señor, vino a dar su vida por nuestros pecados. ¿Ok? Y en su momento iremos profundizando en eso. Pero aquí vemos las consecuencias de la caída, hermanos. Y sabemos que todo pecado tiene su consecuencia. Pero recuerden, Dios siempre estará ahí para salvarnos. ¿Sí? Continuamos con otras consecuencias de la caída. Dios nos saca de su presencia y dice la Biblia, acuérdense, en el estudio de cruz de oscuridad, creo que decía, que vimos, las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escucharlos, ¿verdad? Entonces, el hombre y la mujer, la raza humana, nace en condición de muerte espiritual. Hay algunas personas que a veces piensan y dicen, no, todos somos hermanos, no, hombres, mujeres, blancos, no, todos somos creación de Dios, pero como consecuencia de la caída de Adán, no todos somos hermanos, no todos somos hijos de Dios. Dice la Biblia en Juan 1:12, pero a los que le recibieron, a los que confían en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Jesús también dijo, aquí, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Entonces, ojo, todos, hermanos, desde que nacemos, aunque parezca paradójico, nacemos muertos espiritualmente. ¿Ya? Y la única forma de que volvamos a vivir y volvamos a estar nuevamente con Dios es mediante la sangre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Quisiera hacer una pequeña, a ver, déjeme ver a ver, hagamos una, sí, hagamos una pequeña pausa. Aquí veo unas preguntas, tal vez. Buenas noches. Ya, ya. Hasta esta parte de aquí, de pronto alguien tiene alguna inquietud, una pregunta o un refuerzo de lo que hemos visto. Quisieran de pronto alguien acotar una opinión. Si alguien desea, o podemos continuar. No todos a la vez, no todos a la vez. No me abrume con tantas preguntas. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces hacemos una pequeña retroalimentación de esta parte, ¿ya? Dios crea al hombre, Dios crea el universo, todo lo que existe. Dios le da al hombre la oportunidad, el privilegio de ser coadministrador, de poder administrar, de poder cultivar, de poder trabajar en la tierra, ¿sí? Le da privilegios, le da mandatos ya, y algunos incluso mencionan que Dios hizo un pacto con Adán. ¿Cuál era el pacto? Comerás de todos los frutos menos este. ¿Sí? Miren, uno dice que es un pacto. Dios le da al hombre las mejores condiciones, le da lo más hermoso, que es una mujer, una esposa, Eva en su momento, y le da la oportunidad de que juntos caminen. Lamentablemente, Satanás entra y ataca al ser humano y el ser humano se deja caer. ¿Sí? Se deja caer. Perdón un segundito. Ya, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente parte. ¿Ok? El diluvio. Posteriormente, que el hombre ya cayó y empezó una degradación moral, empezó a poblar la tierra, ¿verdad? Nacieron los primeros hijos. ¿Y qué ocurre? Miren, una de las cosas, hermanos, es importante, es que cuando el pecado empieza a dominar el ser humano, empieza a haber una descomposición moral, espiritual. Y vamos a verla en esta escritura. Vamos a ver cómo el hombre empieza a dejarse vencer y a degradarse, como si se puede decir una fruta se pudre, se pudre, se pudre y no hay nada que la arregle, ¿ok? Vamos a ver ahí. Génesis 5 del 1 al 8. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas.
Y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces el Señor dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne y su vida será de 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra. Y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les nacieron hijos, ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos creado. Pero miren, aquí hay por eso dice la Biblia, el Señor no apagará la llama que arde débilmente, ni romperá la caña que estaba. ¿Sabes por qué? Aquí dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Parecido a lo que Abraham le dijo al Señor, si encuentras 50, no, si encuentras 40, 50, o sea, siempre Dios espera que el ser humano algo para salvarnos. Siempre Dios, en un Salmo 119 dice, Dios, no te rindas conmigo, no me lances de tu presencia. Aquí dice, pero en Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Qué especial saber que Dios sigue confiando en nosotros. La maldad del ser humano llegó a colmar a Dios. Dice aquí que toda tendencia, versículo 5, lo puedes ver ahí de negro, toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo el mal, solo el mal. Algo parecido a lo que existe hoy en día. ¿Sí? Cuando existe una determinación a hacer el mal, hermanos, tú puedes ver hoy día, se crea una droga, hay miles de cantidades de drogas. Eh, Marihuana, LSD, cocaína, miles de drogas. Si tú vas después a hablar en lo que es el aspecto sexual, hay miles. Se dice que hay lo que es la pedofilia, necrofilia, zoofilia, homosexualidad. Hay de cuántas formas de maldad, ¿sí? ¿Cuántas formas? ¿Por qué? Porque cuando el ser humano piensa en lo malo, una vez un predicador decía, un predicador judío decía, que el mal o el placer no tienen límites, porque el hombre busca algo más y algo más. Entonces, mira, toda tendencia de los pensamientos era continuamente el mal, el mal. Ya de pronto crear una forma de hacer el mal, no, vamos más allá, y vamos más allá, y vamos más allá. Entonces, hoy en día, cada vez el ataque del enemigo ante nosotros, ante nuestros hijos, cada vez es más fuerte. Ejemplo, cuando éramos pequeños, los estamos aquí, la mayoría estamos aquí los adultos, cuando éramos pequeños, ¿qué veíamos? Una televisión pequeñita, blanco y negro. Y solamente cuando hacías tus deberes, una media hora veías una programación, se acabó. Hoy en día, ¿qué tienen niños a veces de la calle? O niños que están en el bus, su mamá va al trabajo, a lavar la ropa, o trabajos muy sencillos, pero su hijita está con un celular. Y ve la canción que quiere, el momento que quiere, a la hora que quiere, en la aplicación que quiere, en la página que quiere. Miren, el mal se ha extendido cada vez más, entonces somos más propensos y susceptibles de ser atacados. ¿Ok? Pero aquí dice algo especial, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Tú te imaginas? Voy a ver si es que logro conseguir un análisis de cuánta humanidad había en ese entonces. Pero dice que Noé halló gracia. Y algo importante, dice Noé, no dice su esposa y sus hijos, Noé. ¿Te imaginas? Solo un hombre. En toda la humanidad encontró gracia. Ahora, ¿qué pasa aquí? Otra cosa que dice, los ángeles se mezclaron con la raza humana. Una degradación moral y espiritual. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y mira, después de una degradación moral, espiritual, viene otra degradación física. Dice que crecieron, nacieron
gigantes en la tierra, hombres de renombres. A veces hemos escuchado una historia de, ¿cómo se llama? Hay una historieta que hablaban antes de, ¿cómo es los gigantes? Bueno, hay una historia de un famoso. Mira, Thanos. Gulliver, ¿quién? Gulliver. Gulliver. No, creo que es Hércules, Hércules, perdón, sí, ¿ya? ¿Sí? Mira, pero mira, la degradación espiritual contrae una degradación física. Los mismos ángeles se fijaron en las mujeres, en las mujeres. ¿Te das cuenta cómo la maldad del ser humano contaminó a tal grado de que los mismos ángeles fueron? ¿Sí? Pero mira cómo Dios, a pesar de tanto mal, ponte un ejemplo, si tú caminas, solamente esta es una imagen, ¿no? Caminas por un botadero de basura. ¿Qué vas a estar? Oler mal, ver descomposición, ver desperdicios y no vas a querer estar ahí. Pero si tú de pronto caminas y de pronto ahí en un ladito acabas al fondo, ves, no sé, en una fundita bien resguardadita, de pronto ves un pancito. Dices, oye, este pan no está contaminado. Y por ese pequeño pancito, dices, bueno, voy a limpiar todo este reguero, todo este basurero por este pan. Por eso dice la Biblia, Jesús dijo, no apagará la llama que apaga, que a veces está medio humeante, porque Dios siempre, siempre tiene esperanza en nosotros. En salvarnos me refiero, ¿no? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé, ¿qué le dijo Dios a Noé? Construye un arca. Dios le puso un reto grande, enorme. Estudiosos dicen que se demoró 100 años en construir el arca. Mira, qué obediencia de este hombre. Y después, por su obediencia, Noé construye un arca, salva a su familia y por obediencia condenó al mundo. En otra parte también dice que personas dicen que Noé les predicaba y decía, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Ya su corazón estaba vendido al mal. Ahora, quiero decirles ciertas características, porque a veces la gente dice, "Oh, pero llover". ¿Saben? En ese tiempo, ¿por qué era difícil creer que iba a llover? Génesis 2, 4, 6. Reculemos un poquito. Dice aquí, vamos, recemos un poquito en la línea del tiempo. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había en la tierra ningún arbusto ni del campo, ni había germinado ninguna planta del campo, porque el Señor no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la cultivara. Pero subía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie de la tierra. ¿Ok? Es como que había, en otra parte dice, un vapor que humedecía la tierra. ¿Sí? Entonces la tierra se hidrataba desde el interior. Entonces, pensar que iba a caer lluvia del cielo era una locura. Por eso es que la gente decía a Noé, oye, ¿por qué haces un arca? ¿Por qué haces un barco enorme, inmenso? ¿En dónde vas a...? Es como decía una vez un predicador, imagínate que yo mañana me ponga a construir aquí, en la Carolina o en el Parque Bicentenario, en el parque, no sé, me ponga a construir un barco enorme y dijeran, oye, ¿para qué haces eso? Es que mañana va a haber por aquí un río, estás loco. Entonces, igual, en ese tiempo no llovía, la tierra se hidrataba de otra forma, entonces la gente decía, llover, este hombre está loco. Por eso era difícil creer que llovería. Génesis 6 del 5 al 6. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo el mal. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre, ¿sí? En la tierra y le dolió en su corazón. Mira, Dios también tiene sufrimiento, Dios también le duele ver el mal. El hombre no pensaba en rendir cuentas a un ser supremo. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el ateísmo o las culturas que van en contra por ejemplo, el matrimonio? Dicen, no, yo amo a mi esposo y no quiero saber nada, no quiero saber de ninguna ley, yo no creo en Dios, estás loco, porque no quieren rendir cuentas a un ser supremo. Cuando tu corazón, toma en cuenta, se enorgullece, no quieres rendir cuentas, no quieres hablar de tu pecado con nadie, quieres ahí meterte en un abismo profundo y quedarte tú y tu pecado ahí mismo.
Por eso tratemos de que no quedarnos en esa condición. Busquemos apartarnos y buscar siempre la luz de Dios, la sanidad, la sangre de Jesús que nos limpie, que Dios nos cubra nuestra desnudez. ¿Qué dice la Biblia? El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría. Ya no había temor de Dios. ¿Sí? En Proverbios dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Necesitamos tener temor de Dios, hermanos. Cuando haya temor de Dios en nuestros corazones, aún cuando sea el temor de un castigo, nos volvemos a Dios. Reaccionemos. Aún, hermanos, cuando estemos ya sintiendo que estamos lejos de Dios, pidámosle a Dios, dame temor de ti para volverme. Porque ahí podemos volvernos a Dios. ¿Ok? Después de que Dios mira la obediencia de Noé y Noé llega a su presencia y Noé cumple su mandato, Dios hace un pacto con Noé. ¿Sí? Un pacto con Noé. Dios siempre, hermanos, va a querer hacer un acercamiento con nosotros. Dice una parte de Isaías, vengan y pongámonos de acuerdo. ¿Sí? Leamos la Biblia, ¿ok? Génesis 9 del 1 al 2. Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos. Miren, prácticamente repite lo mismo que le dijo a Adán y a Eva. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el miedo de ustedes estarán en todos los animales de la tierra, en todas las aves del cielo y en todo lo que se desplaza en la tierra y en todos los peces del mar. En sus manos son entregados. Por eso el hombre domestica a las aves, ¿no? A cualquier bestia del mundo, Dios la tiene domesticada y sometida, ¿verdad? Versículo, vamos, Génesis 9 del 8 al 12. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes después de ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganado y todos los animales de la tierra que están con ustedes. Todos, todos los que salieren del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes. Ninguna carne volverá a ser exterminada jamás por aguas de diluvio, ni habrá otra vez diluvio para destruir la tierra. Ojo, habla de toda la tierra porque sí ha habido tsunamis que destruyen ciudades, pero no toda la tierra en sí se refiere a esto, ¿ya? Versículo 12. Y dijo Dios, esta será la señal del pacto que establezco entre yo y ustedes. Ojo, aquí hay una parte importante, porque dicen, primero se dice ustedes y yo no. ¿Por qué siempre Dios dice yo? Porque Dios es más grande que nosotros. El pacto lo hace Él. El que firma el pacto es Dios. Nosotros somos los que estamos sometidos a ese pacto. ¿Ok? Seguimos con el versículo 12. Entre yo y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por generaciones para siempre. Y pongo mi arco en las nubes como señal del pacto que hago entre ustedes, yo y la tierra. Génesis 9, del 8 al 11. Mira. De ahí vienen las razas. De Noé viene Sem, Cam, Jafet. Son los hijos de Noé. ¿No es cierto? ¿Alguien de aquí sabe cuál era el nombre de las esposas de los hijos de Noé? ¿No? Yo tampoco. No está en la Biblia. Entonces, listo. Ok. Se salvaron Noé, su esposa, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Ok? Y de ahí nace una rama, las civilizaciones del mundo entero. ¿Sí? Este es impresionante cómo aquí Dios menciona esta parte, ¿no? Dice que aquí Dios puso un pacto y una de las principales formas de que haya un pacto, ¿qué ocurre con un pacto? ¿Alguien me puede decir cuáles son las características de un pacto o de un acuerdo que alguien haga algún rato? ¿Qué se deja como evidencia de un acuerdo? ¿Cuándo sabemos que ha habido un acuerdo entre dos personas? ¿Qué se Un deja? documento, Ajá, un un documento, así es. documento Ujú. que avale. Así es. Una marca, una señal, ¿verdad? Gracias, Fabián. Dios también dijo, yo pongo mi pacto. Vamos a ver, por aquí estaba. Miren, el arco iris, ¿no? Aquí dijo, este es mi señal del pacto. Como nunca había llovido en aquel entonces, nunca había habido un arco iris.
Hoy en día, cuando llueve y hay sol, sale un arco iris. Sí, didácticamente le ponemos aquí. Hermanos, quiero llamarles a que veamos la atención en lo siguiente, una particularidad importante. El arco iris tiene, contemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete colores. ¿Ya? El número 7, en su momento habremos de ver, es el número perfecto, el número de Dios. El 7 implica perfección. Pero ¿saben qué, hermanos? Acá al ladito, acá tenemos otro arco iris, otro semi arco iris. Contemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Quién me dice este arco iris de quién es? Este pseudo arco iris. ¿A quién representa este pseudo arco iris? ¿Han escuchado, han visto ustedes actualmente ese arco iris? A ver, aquí me respondió alguien. A ver, un mensaje nuevo. ¿Alguien sabe de qué es este arco iris? ¿De 6 colores? Al grupo TLGBI, no sé. Ajá. Pachacutic no es uno de de Yacu Pérez, creo que es. Pachacutic también. Ah, de Ya. Jacob Pérez. Es del grupo LGTBI. Ajá. Sí, gracias, hermanos. Gracias. Sí. Este arco iris completo es el de Dios, porque Dios en 7 días hizo la tierra. Dios 7 colores le dio al arco iris, pero este arco iris, este pseudo arco iris, el número 6, acuérdense, es el número del hombre. El 7 es de Dios, porque en 7 días Dios hizo, en 6 días no hizo el mundo. Entonces el número 6 es el número del hombre. Por eso en el mes de junio se hace el Día del Orgullo Gay. Miren, no es coincidencia, miren, Satanás sabe lo que hace, ¿no? 6 colores tiene el arco iris del movimiento LGTBIQ más y no sé cuántas cosas más que existen, pero Dios tiene su completo arco iris. Amén. Particularidades importantes y fundamentos que necesitamos conocer. Vamos a continuar un poquito más, ¿ya? Después de esto, ya el mundo empezó nuevamente de cero, si se podría decir, y empezamos a hablar de las generaciones desde Noé, ¿sí? Sem, Cam y Jafet. Sem, su primer hijito, los semitas. ¿Alguien de ustedes escuchó la palabra semitismo? ¿Sí? Vienen las razas semíticas. De ahí vienen, miren, las raíces son judíos o israelíes, árabes, musulmanes, poblaron el sector de Asia, es decir, China, India y los antepasados de Abraham. Ya vamos a ver por dónde estaba esa parte. Los descendientes de Cam o antepasados de Cus, viene Egipto, tierra de Canaán, los camitas poblaron el sector de África. Hay una particularidad. Cam cometió un pecado al burlarse de la desnudez de su padre Noé, cuando su padre Noé ya salió ya salió del arca, dice que sembró un viñedo y se tomó el vino y se chumó. Y el momento que estaba ebrio, se desnudó. Y el momento que estaba desnudo, dice que Cam vio a su padre y al parecer se burló de su desnudez y fue a contarlo a sus hermanos. ¿Ya? Y sus hermanos al ver a su padre desnudo se dieron la vuelta y le cobijaron. ¿Ya? Pero mira, ¿por qué crees que de Cam vienen los cananeos, enemigos de Israel? Los egipcios, quienes sometieron a Israel por 400 años. ¿Ok? Los de Jafet, vienen los jafitas, poblaron el sector de Europa, perdón, relacionándose con la mitología griega. Todo lo que es las culturas occidentales, se podría decir. De aquí, lo que es América, toda esa parte de acá, viene de Jafet, ¿sí? Por eso es que en cierto modo incluso hay ciertos rasgos. Por ejemplo, los semitas, vienen se dice los orientales son un poquito de tez amarilla, las partes del sur vienen los africanos son morenos y la parte de occidental no es como un rasgo principal, pero son las personas de se llaman los blancos, ¿no? Los arios, ¿verdad? De ahí vienen las poblaciones que se derribaron, ¿ok? Y vamos con el siguiente paso de la historia con la Torre de Babel. El significado de Babel es confusión.
¿sí? Siempre que escuchemos Babel, vamos a escuchar confusión, ¿ok? Dice la Biblia en Génesis 11 del 1 al 9. Toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras, pero aconteció que al emigrar al del oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Entonces se dijeron unos a otros, vengan, hagamos adobes y quemémoslos con fuego. Miren, ya desarrollaron tecnología, acuérdense, ¿no? Eran creadores, igual que Dios, o sea, crearon y quemémoslo con fuego. Seguimos, así empezaron a usar el ladrillo en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Sí, unas tipo mezclar las baldosas, ¿no? Mezclar así, unir. Y dijeron, vengan, edifiquemos una ciudad, edifiquémonos para nosotros. Una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Entonces dijo el Señor, he aquí, este pueblo está unido. ¿Te imaginas? O sea, se unieron, qué bueno, pero no en torno a algo bueno. Y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. ¿Te imaginas? ¿Te has dado cuenta, hermano, que cuando tú te pones necio espiritualmente, te pones y dices, no, yo salgo por esta y yo hago lo que no, y no quiere, o sea, no desistes de lo que quieres hacer. Aquí hay una característica de la necedad. Y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje para que nadie entienda lo que dice su compañero. Así los dispersó el Señor de allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel. Mira, cuando tú como hermano, como discípulo, como ser humano, te pones, te empecinas la palabra, te propones hacer algo. Si es algo bueno, Dios te va a bendecir. Pero cuando a Dios no le agrada, dice aquí que Él baja y pone un alto a eso. Y Dios confundió a las personas. ¿Cómo? Creó los idiomas. No sé, sería en inglés. Bueno, aquel tipo no sé en inglés, pero ya vamos a ver un poco algunas lenguas. Mira, la orden de Dios fue pobre en la tierra. O sea, váyanse por el oriente, occidente, norte, sur, este. Pero ellos encontraron un lugar y quisieron ahí establecerse. ¿Ok? Nada los dejaría desistir de esa idea. Cuando a veces nos empecinamos en algo y nada, y no, y yo me empecino y a veces te peleas con tu esposa, con tu esposo, o entre hermanos, o con papá. Papá te dice, no, hijo, no, no, es que yo quiero esto y nada te desiste. Pero cuando Dios interviene, siempre va a haber un cambio. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de esa dispersión que Dios tuvo que hacer? El término civilización se utiliza para hablar de las sociedades que se desarrollan, de que desarrollaron una organización social compleja y crean ciertos centros urbanos con estructuras administrativas, división del trabajo, ¿sí? Entonces Dios le dio al hombre el poder como es de poblar la tierra, ¿ok? Vamos a hablar de algunas civilizaciones y la influencia. Mesopotamia era un territorio ubicado entre los ríos Tigris y Éufrates, al este de Asia. Fue habitado por diversas civilizaciones antiguas, importantes, entre ellas los sumerios, los acadios, los asirios y los babilonios. Miren, Babilonia, por ahí estaba ubicada. ¿Ya? Babilonia es una de las civilizaciones, los babilonios son de las civilizaciones más antiguas que existen. ¿Sí? Se habla en Babilonia de un rey llamado Nimrod. Después de la Torre de Babel, pasó esta parte. Nimrod nace en la cultura caldea, ¿sí? Vienen los caldeos, vienen los medo-persas. Miren, ¿saben? La cultura persa hoy en día son los iraníes. Después viene Grecia y después viene Roma, ¿sí? Acuérdense, Babilonia viene en su momento previo, después ya como una potencia mundial, después de que fue Egipto, viene una potencia Babilonia con Nabucodonosor, después viene los medos y persas que los conquistan, después de medos y persas vienen los griegos, después de los griegos vienen Roma y empieza las civilizaciones a demostrar su influencia en el mundo.
¿ok? El pueblo babilónico viene de la civilización de los sumerios. Fue uno de los primeros reinados que iniciaron e influenciaron varias épocas, ¿sí? Los babilonios son de los más antiguos. Una característica de una civilización es que deja una huella mediante cómo un idioma, una lengua, una escritura. Incluso algunos mencionan que también es los medios de cambio, una moneda, ¿ya? En ese tiempo existían las lenguas el arameo. De hecho, el arameo fue en lo que se escribió el Antiguo Testamento, el Génesis, de Éxodo, Levítico. Luego viene el paleo hebreo o lenguas coptas y el cananeo. Son las lenguas principales que existieron. ¿Sí? Hasta aquí, hermanos, estamos en la primera parte del análisis de Génesis, del Antiguo Testamento. ¿Sí? Alguien está escribiendo aquí un mensaje, veamos los malentendidos. Los malentendidos son la herramienta del diablo. Ya, ok. Miren, hemos hecho un principal recuento de la fundación del mundo, cómo el hombre va empezando a desarrollarse en el camino del mundo, de la civilización. Quisiera también que podamos, con el tiempo vamos a hacer, si nos da el tiempo después, no, no hoy día, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si pueden ver acá, hacer una partición de la línea del tiempo, antiguo, fundación de la tierra, Antiguo Testamento. Aquí el mundo se parte en dos. Nace Jesucristo, su muerte, y viene el Nuevo Testamento. Esta ha sido la primera clase, la primera revisión. Hemos hecho una revisión relativamente cronológica. Y en su momento podremos ver si hacemos una línea del tiempo y vemos cuánto tiempo duró cada parte, ¿no? Fundación, la caída, el diluvio, la Torre de Babel. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta o podamos ir fortaleciendo lo que hemos hablado, tenemos un tiempito más para poder conversar. Estamos con gusto para poder escucharnos. ¿Sí? Bueno, por mi parte, muchas gracias, Marco. Siempre es muy importante lo que compartes y ir viendo las enseñanzas que están ahí, que a veces tal vez no nos damos cuenta cuando vemos una primera vez y lo vemos como una historia antigua, pero tiene muchísima enseñanza, ¿no? Entonces es grandioso también darnos cuenta de que si tal vez no lo vivimos, no quiere decir que Dios no ha estado ahí desde el inicio, ¿no? Con sus principios, o sea, el darse cuenta de su protección, su mandato, pero también cuando ha actuado, ¿no? Y eso también es como comprender lo grandioso que es Dios, ¿no? Desde la creación, como lo hizo todos los colores mismos, solo fíjate que nosotros no podemos dejar de maravillarnos, ¿no? De los colores, Dios. Nosotros si fuéramos así como tan simples como en esa época de Adán, ¿no? Sería genial, pero bueno, vivimos ahora en esta época y seguir glorificando a Dios. Ya, eso Marco, gracias. Gracias, Felipe. Eh, gracias porque tú acabas de decir algo importantísimo, que vemos cómo Dios actúa. Dios no tiene ninguna relación con el pecado, no soporta el mal. Y sin embargo, nos amó tanto que mandó a Jesús, ¿no? Eso es importantísimo. Y gracias, Felipe, por decir eso. Cuando Dios actúa, actúa y no actúa como poniendo pañitos de agua tibia ahí para, no. Dios actúa con el deseo de cambiar, hacer nuevas todas las cosas, ¿no? Gracias, Felipe. Gracias. ¿Alguien más quisiera dar un comentario, alguna idea que fortalezca o alguna pregunta? Gracias, Ramona. Que descanses. ¿Alguien quisiera de pronto hacer una pregunta, algo, alguna parte de pronto que tal vez pudiéramos puntualizar, fortalecer? Gracias, gracias, Marco. Eh,
Ya me pude conectar hace un rato, estaba recién merendando. La verdad es increíble como Dios desde el principio se encarga el hombre, ¿no? A pesar de que el hombre como tal pues comete pecado, cae, ¿no es cierto? Dios no le reprocha, más bien Él provee un vestido para el hombre, no lo, no lo deja a su suerte, Dios siempre está con el hombre y eso es un principio que podemos rescatar para, como cristianos, entender que a pesar de nuestras cosas, ¿no? Personales que podemos pasar en la vida, los pecados que podemos cometer como hijos, yo creo que Dios siempre va a estar proveyendo. Y además, muchas de las pruebas o pecados que podemos cometer son simplemente unas circunstancias o eventos de nuestra vida en donde Dios está siempre vigilante, siempre proveyendo, porque lo que quiere es, pues, obviamente, redimirnos. Y eso es lo que ha hecho desde el principio, ¿no? Pensando en esa redención del futuro en Cristo, es que le da, pues, al hombre todos, digamos, todo lo que necesitaba en ese tiempo, ¿no? Para poder vivir, ¿no es cierto? Seguir con el plan original, a pesar que el hombre, pues, cayó, decimos, ¿no? Y fue expulsado del jardín del Edén, jamás fue expulsado de su presencia, de su amor, de su gracia. eh, y a veces pensamos que, como una vez escuchaba a algunos jóvenes, que el trabajo es una maldición, ¿no? El trabajo no fue una maldición, para nada. El hombre es bendecido por el trabajo, sí, es bendito por trabajar, sí. Y bueno, más cosas en medio de todo eso, ¿no? Y gracias, ¿no? Es chévere todo lo que desde el principio, Génesis, ¿no? Dios hace al hombre, a ver, crea al hombre con un sentido de ser señor de todas las especies creadas, ¿no? Plantas, los peces, las aves, lo hace señor de todo eso, ¿sí? Y ese es un principio que también, ¿no? Que podemos nosotros gobernar sobre todo ello si estamos con Dios, o sea, si estamos viviendo el rol que Dios nos envía a vivir o para el cual nos creó. Y otra parte que me ayuda mucho, ¿no? Este tiempo a entender, a pensar, es que nosotros los hombres, o sea, a veces hay que tener cuidado con esa palabra de ser como creadores, ¿no? Porque el hombre como tal no es un creador, más bien es un formador. Él forma la materia que Dios creó. Tú, digamos, eres ingeniero ya en metalúrgico, ¿ya? Y tienes la cabeza, el ingenio, las habilidades, la ciencia para hacer tanta cosa que hay actualmente, ¿no? No creas como tal nada. Así formes el metal precioso y preciso para que aguante todos los aspectos mecánicos que tiene que soportar. No lo has creado, lo has formado. ¿Sí? Solamente somos formadores. Creadores es una palabra que es exclusiva de Dios. Creador es Dios. El hombre como tal es una criatura hecha, ¿no es cierto?, por las manos de Dios. Y los hombres, gracias a Él, a esa imagen que nos ha dado, ¿no es cierto?, podemos formar lo que Él. Eso es lo que Dios quiere que sigamos haciendo como hombres, como iglesia, seguir, ¿no es cierto?, su principio, ¿no es cierto?, el hecho de que continuemos sus pensamientos, su redención, y para eso estamos aquí como discípulos, ¿no? Para seguir promoviendo eso. Gracias, gracias, Marco. Y gracias, Fabián. Sí, buen punto lo que tú dices. El hombre no es creador. Un estudioso decía que el hombre es co-creador o administrador porque una de las características es que el hombre, por ejemplo, no puede crear vida. El hombre no puede crear un ser humano otra vez, ¿no? Entonces, sí, tienes razón. El hombre es, decía ahí, administrador, y una de las características que Dios nos da es tener inventiva, creatividad, ¿verdad? Y por eso el hombre desarrolla máquinas, desarrolla cosas, pero como tú decías, en sí.
puedes tú o sea, inventarte aleación y sacas del metal, pero en sí, la materia prima, que es así, la naturaleza naturaleza en su estado puro, no podemos crear, por supuesto. Buena tu aclaración, Fabián, gracias. Y sí, 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 y Dios siempre está ahí para cuidarnos, ¿sí? Para apoyarnos, para salvarnos más que nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra acotación que nos pueda fortalecer lo que hemos aprendido? Ujú. Ok, entonces lo que esperamos que venga